Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. La comisión designada por el presidente de la República, Danilo Medina, para que investigue todo lo relacionado con las plantas de Punta Catalina, la construcción de las plantas de Punta Catalina, de la licitación que dio paso a esa construcción importante. Está a punto de rendir su informe, según informaba ayer el Monseñor Agripino Núñez Collado. Y también, pues ya sabemos que el trabajo principal está hecho y que solamente están esperando a la firma FTI Consulting, una firma norteamericana especialista en estos temas, que es la que está haciendo la auditoría técnica. La verdad saldrá a camino, saldrá en este caso como en cualquier otro, y como ya dijo el presidente de la República, todo se sabrá, todo tendrá que saberse y se sabrá. Punta Catalina es una construcción que han querido paralizar sectores interesados en la República Dominicana, han querido que se paralice una de las inversiones más importantes, quizás en términos comparativos, la más importante en muchos aspectos de los últimos años. Una inversión a la que muchos gobiernos estuvieron sacándole el cuerpo. Vaya usted a ver por cuáles razones. Ya hace mucho que se sabía que la República Dominicana tenía, número uno, que diversificar la matriz de producción de energía para no depender solamente de los combustibles derivados del petróleo, que ya sabemos los problemas que tienen, no solamente en cuanto a precio en determinados momentos, sino también en cuanto a contaminación, una alta contaminación. Hoy el cambio climático, el efecto invernadero y todos esos problemas que vive nuestro planeta y que sufre la humanidad son debidos precisamente a la gran contaminación producida por la energía que se produce a partir del petróleo, de derivados del petróleo. Punta Catalina viene a resolver parte de ese problema, porque a pesar de todo lo que vocifera alguna gente por ahí, Punta Catalina contaminará miles de veces menos que lo que contaminan las 15 plantas, son alrededor de 15 plantas, poco más, poco menos, probablemente más, que van a salir del negocio, porque eso es un negocio y hay que recordarlo bien. Ese es un negocio, un negociazo lucrativo, muy lucrativo, y van a salir del mercado, del negocio, unas 15 plantas de esas que están produciendo energía hoy a alto costo y con una alta contaminación también. Catalina, los niveles de contaminación que se producirán con carbón mineral no son comparables con la contaminación que están produciendo hace años más de una docena de plantas que ahora, para entrar en el negocio, porque ellas saldrán del negocio momentáneamente, pero podrán reconvertirse, hacer la inversión que tienen que hacer en el sector privado
y reconvertir esas plantas, llevarlas a ser plantas productoras de energía, pero a partir de gas natural, por ejemplo. Por ejemplo, hablemos de gas natural, que es sería lo más apropiado. Punta Catalina, todos sabemos que no podía descansar en la producción de gas natural porque no se garantizaba el suministro. No había en la región, óigase bien, se hizo el estudio, se hizo la búsqueda, se hizo la investigación y no había en la región suministro estable, suficiente, adecuado para que Punta Catalina se hiciera a base de gas natural. Lo que sí había disponible en el mercado, suficiente y a muy buen precio, era carbón mineral. Pero además de eso estaba la tecnología disponible para reducir al mínimo la contaminación que produce el carbón mineral. De eso se trata. Por un lado, por lo tanto, se salen del mercado más de una docena, 15, 16 plantas que ya no podrán seguir produciendo con los niveles altos de contaminación que han estado produciendo por décadas, que salgan del mercado para que entre además Punta Catalina. La comisión que estudia la licitación prácticamente, según informan ellos ya, la parte que tiene que ver con la licitación en sí, los procedimientos, etcétera. La otra parte, la técnica, la que está revisando esa parte que es muy especializada y que es una consultora extranjera, es la que aún necesita unos días para rendir un informe definitivo sobre la parte técnica de ya no propiamente de la licitación, sino de la construcción de las plantas, que dicho sea de paso, la ingeniería de esas plantas también está a cargo de empresas norteamericanas como General Electric, porque es bueno que se sepa que todo no es Odebrecht. Ahí está General Electric también, que fue la que hizo el diseño de esas plantas, que además son de una alta eficiencia, altísima eficiencia y de muy baja contaminación. De modo que lo que nos toca a nosotros es esperar para que esta comisión rinda ya su informe definitivo. Según algunos de sus integrantes, pues se ha hecho el trabajo y según dice alguno de ellos, tenemos diferencias, pero aquí hay armonía. Es la información, es la apreciación de uno de sus integrantes. Entre nosotros hay discrepancias, pero aquí hay armonía y eso es fundamental. Nosotros sabremos lo que pasa o ha pasado y seguirá pasando con Punta Catalina, pero una cosa sí tiene que estar clara, muy clara, nos debe quedar clara a todos, y es que Punta Catalina no puede ser detenida. Detener la construcción de Punta Catalina sería un daño terrible a la economía dominicana, un daño terrible a uno de los emprendimientos más importantes que gobierno alguno haya puesto en marcha en décadas. Había que tener valor para echarse arriba a Punta Catalina, no solo por las complejidades de una inversión como esa, no solo por la inversión misma, sino por los intereses que había que enfrentar, que eran los mismos intereses que no quisieron los gobiernos anteriores echarse encima. Pero había que salir de esto. La energía es un sector estratégico en cualquier país
no solo en la República Dominicana, en cualquier país, pero para la República Dominicana mucho más, porque algo está claro, la República Dominicana sigue creciendo por encima del 5% de su potencial, como dicen. Acaba el informe del Banco Central de decirnos que ha crecido en los 3 primeros meses de este año 5.2%. La economía dominicana sigue creciendo y lo dicen además los propios empresarios, todos estos economistas que se reúnen a desbarrar contra las políticas del Estado, contra las políticas del gobierno, pero ellos mismos reconocen que el país ha estado creciendo y que sigue creciendo de manera robusta, como decía el Fondo Monetario Internacional, y eso demanda más energía, señores, eso demanda más energía, más industria, más negocios, más hoteles, más de todo, más inversión por todas partes, más clase media, y quiere decir cuando usted habla de más clase media, por lo tanto, más demanda de servicios, es decir, más electricidad quiere todo el mundo para el aire acondicionado, para esto, para lo otro, para la nevera, para lo que sea. Más demanda de energía. No es posible seguir con un sistema energético malo, caro, ineficiente, insuficiente. No podíamos seguir en eso. Nosotros tenemos que ver finalizada la construcción de Punta Catalina y ojalá entonces nos recordemos cuando Punta Catalina esté funcionando de lo que significó y de lo que significa esa decisión del presidente de la República que tuvo el valor de acometerla en el momento en que había que hacerlo, no posponerlo más porque pronto, dentro de 5 a 10 años, habrá que estar construyendo otra Punta Catalina, donde ya los técnicos saben dónde están, porque todo eso está estudiado hace muchos años. Lo que faltó aquí fue quien se diera el compromiso de acometer, de emprender una inversión como esa. El presidente de la República, Danilo Medina, lo ha hecho y ojalá que el país recuerde eso en el momento en que tenga que hacerlo. Esperemos el informe de la comisión, que ha sido una comisión muy activa indudablemente y por lo tanto la decisión del presidente también fue acertada al crear una comisión como esa, que dicho sea de paso, no es una comisión dócil al gobierno, todo lo contrario, es una comisión crítica y eso lo hemos estado viendo en todos estos días. Adelante, señor Pemberton. Es interesante todo lo que va emergiendo y saliendo a la luz pública sobre el tema de Punta Catalina, que a su vez está indirectamente, por así decirlo, asociado al tema Odebrecht. Indirectamente decimos porque, aunque el objetivo de ciertos sectores fue desde el primer momento convertir en reo al presidente Danilo Medina, en culpable de algo de lo cual él ha dado testimonio que no tiene nada que ver, en tanto esto es una investigación que lleva un ritmo que lo pauta el país o los países donde se ha originado este caso, concretamente Estados Unidos, Brasil y ya posteriormente otros países en donde se ha ido develando los casos o las relaciones que tienen que ver con sobornos, sobrevaluaciones y demás. Se ha ido aclarando y se aclarará definitivamente también al ritmo que se impuso a sí misma la comisión designada por el presidente de la República para la investigación
de este caso. Y resulta interesante llamar la atención de cómo, al fin y al cabo, como dijo el propio presidente de la República y sus principales funcionarios, la verdad va a ir saliendo. Lo que el país tiene que conocer será dado a conocer atendiendo a un cronograma que está dado ya. Se ha fijado la fecha en que Brasil, la Procuraduría General de Brasil, va a entregar las informaciones que le han demandado las demás procuradurías de los países que, como el nuestro, fueron mencionados como países en donde, no solo mencionados, se confesó que fueron países en donde Odebrecht, atendiendo a una cuenta que sirvió para no se sabe cuántas cosas, pues había facilitado o manejado alrededor de 92 millones de dólares con el propósito que todos ya conocemos. Pero va emergiendo todo. Y lo de Punta Catalina, ya la comisión designada ha dicho claramente que ya dentro de apenas 30 días, un mes, pues estarán rindiéndole al país lo que han encontrado. Hay que destacar que aunque Punta Catalina era el objetivo por distintas razones, pero fundamentalmente por dos razones. Primero, por los intereses económicos que han sido y serán afectados por la entrada, por la conclusión de la construcción de estas dos plantas, y además porque el interés político era, como he dicho, culpabilizar, penalizar al presidente de la República por lo pecaminoso que podría haber sido la concesión o la adjudicación de esta obra. Que dicho sea de paso, y esto hay que destacarlo, es el único contrato hecho con la firma Odebrecht en el, digamos, del 2012 hacia acá. Y que dicho sea de paso, se trata de una de las pocas empresas que participó en la licitación. Y de hecho, una de las pocas empresas en el mundo que están dotadas del know-how, del conocimiento y el desarrollo tecnológico de este tipo de plantas de generación eléctrica de última o de tecnología de punta. Es decir, esto no es como los colmaditos de Banilejo, o los colmados de Banilejo, que hay uno en cada esquina. O esto... sin demeritar. No estoy hablando de mérito, estoy hablando de cantidades. Mucho cuidado. No, estoy hablando de cantidades. Bueno, pues voy a decir entonces, no se trata de poner en el Pinar de San José de Ocoa 10 bancas de lotería, que eso lo hace cualquiera. La realidad es que no cualquiera emprende o tiene el conocimiento para hacer una obra de este tipo. Y hay que destacarlo porque, no que se pare, aquí hubo gente que en ese propósito de detener la construcción de Punta Catalina, se planteó que se debe rescindir ese contrato y que sea terminado esto con personal dominicano. Y se dice, pero si fuese así, ¿por qué no participó alguna compañía dominicana en este asunto? Dicho sea de paso, hay compañías dominicanas asociadas a la construcción de esta cosa grandísima que es Punta Catalina. Hay consorcios dominicanos, todo se sabe, lo sabemos, desde quienes han alquilado, digamos, el terreno, hasta quienes están ofertando el concreto que se usa, la varilla que se utilizan, en fin, y además mano de obra dominicana, y trabajan ¿cuántos empleados, Ramón? 6.000 empleados. 6.000 empleados. Bueno, vaya usted a ver. Es decir, que sí, que ciertamente hay personal, en donde hay personal
que tiene el conocimiento para poder rendir algún tipo de labor en la construcción de Punta Catalina. Todo emerge y Punta Catalina pues ha seguido, gracias a Dios, el rumbo y el ritmo que le permite al Estado Dominicano contar con ellas y con la matriz, y ellas en la matriz energética propuesta para el año 2018, que es más o menos el año que viene. El año que viene. Estaremos en prueba. Estarán en prueba, aunque posiblemente esto dura. Esto que ellos querían detener, esto durará después de esa prueba, quizás hasta un año más para entrar definitivamente. Al 19, claro. Para el 19. Una obra de un impacto extraordinario para todo el sistema energético nacional y para el aparato productivo dominicano. Porque recuerden, y de ahí también que uno a veces no entiende el porqué de cierta timidez del empresariado dominicano al asumir o de no asumir también un compromiso frente a esto. Porque han sido los empresarios dominicanos, los industriales dominicanos y demás, quienes más objetaban la calidad y el costo de la energía eléctrica, que según ellos les impedía ser competitivos, o era uno de los principales factores para que no se pudiera competir de igual a igual con naciones con las que tenemos incluso acuerdos comerciales regionales o bilaterales. Pero bueno, ya se sabe todo. Ha emergido por demás, se han hecho públicos los interrogatorios últimos a que han sido sometidos tanto Joao Santana como Moura, su señora esposa. Y lo cierto es que si alguien no está involucrado y no ha sido mencionado para absolutamente nada, lo es. Y cabe destacar aquí también que ¿por qué no habría Joao o su esposa no habría involucrado a la campaña de Danilo Medina o a Danilo Medina mismo? ¿Por qué no lo habría mencionado si estuviera de alguna manera vinculado o embarrado? Lo ha hecho con Lula, lo ha hecho con Maduro, lo ha hecho con Martinelli, lo ha hecho con campañas dirigidas en el continente africano. En fin, ¿por qué al único que no mencionaría este señor o estos señores sería al presidente Danilo Medina, con quien además la única obra contratada por Odebrecht en el periodo de gobierno de Danilo fue Punta Catalina? Pues era muy fácil, esto en definitiva, ni siquiera estableciendo algún vínculo político entre el financiamiento de la campaña de Danilo Medina, de la reelección de Danilo Medina, Punta Catalina no se habría detenido. Odebrecht habría seguido construyéndola, como ha seguido construyendo el famoso aeropuerto de Miami. Obra contratada en los Estados Unidos y que ha seguido también el ritmo que le permitirá a esta empresa seguir operando y cumpliendo con el contrato que se le adjudicó. Las cosas se van clareando. Las cosas se van clareando y, insisto, quienes más tranquilos están, como ya también se ha dicho, es el gobierno dominicano, que conoce el trasfondo o el interés que está de fondo que tiene que ver con este golpe mortal, si se le quiere decir así, que se le asesta a quién, o a esos generadores obsoletos de energía cara y sucia, contaminante, muchísimo más contaminante de lo que podrá ser
o podrá contaminar en su momento funcionando las 2 plantas a carbón de Punta Catalina. De tal suerte que el país manifiesta o se pone de manifiesto que los problemas se pueden ir, que no hay que desesperarse, que los problemas se pueden ir solucionando, como se han ido solucionando todos y cada uno de los problemas frente a los cuales ha asumido una postura de Estado el presidente de la República, la presidencia de la República. Me puedo referir al caso de los Tres Brazos, me puedo referir al caso del CEA y los terrenos del CEA, me puedo referir al caso de Valle Nuevo, incluir estos casos de supuestos sobornos o de irregularidades en la adjudicación o en el proceso de construcción, que claro, donde se busca siempre se encuentra. Ahora, ¿qué pasa y por qué hago este largo preámbulo para dedicarle al país este comentario? Siempre hemos dicho que hay 2 posiciones, las de los pesimistas y las de los optimistas. En el caso dominicano, por ejemplo, la expresión misma del pesimismo a veces son, por cierto, amigos nuestros quienes la ponen de evidencia. Y dice, refiriéndose a unos policías que fueron sorprendidos orinando el propio vehículo de la AMET en el que ellos transitan o hacen su cosa, le dedica su fogarate del día de hoy diciendo, ¿qué pensará de nosotros un visitante extranjero si al llegar a Santo Domingo de Guzmán, la primada de América, la Atenas del Nuevo Mundo, que lo tiene todo, donde todo empezó, viera a un individuo, sobre todo si es policía, meándose en la calle? Digo bien, las personas orinan, los animales mean. A la vista de todo esto, de todo el mundo, bueno, entonces dice, piensa, ¿y qué país es este? Por tanto, propongo, dice el amigo Colombo, Ramón Colombo, excelente periodista, por tanto, propongo que al llegar a esta jungla, a todo extraño se le entregue un volante que diga simplemente, a usted lo engañaron, ha llegado a un país de gran retroceso humano, de gran retroceso humano y sin autoridad, donde todo es posible. Y así no se asombrará. Esa es la expresión cotidiana misma del pesimismo que nos quieren insuflar y que con el cual se supone que nosotros vamos como país a progresar. Esa es hoy una clara expresión de que a pesar de que todos los problemas van teniendo solución, ya debemos declararnos jungla. Pero además, qué cosa tan grande esto, porque bien sabemos que donde quiera que hay una parada de los tigres de Ubiere y demás, todos ellos se orinan donde quiera. Genio. Ahora el asombro es que fueron 2 policías, ciertamente que no deberían mear, claro. No orinar, no, que no deberían mear, interpretando la diferencia entre una cosa y la otra. Paradas de Onatrate y de Fenatrano, esos son meaderos públicos. Meaderos públicos. Y de todos los taxistas, es un problema que hay que enfrentar. Pero además en todas partes del mundo hay quienes mean y orinan en cualquier sitio atendiendo a las necesidades que tienen. Algunos, que son los casos fuera de los tigres de Ubiere, son los borrachos los que más son sorprendidos a altas horas de la noche desde siempre en estas cosas. Pero ese es el pesimismo. Y por el otro lado está la agenda
de quienes tienen, no que con sarcasmo, no que con genialidad del que escribe cualquier cosa en un minuto, porque esa es parte de la genialidad del amigo Colombo, decirnos tantas cosas en tan pocas palabras, en tan pocos caracteres. Nosotros estamos en camino de ciertamente acercarnos a un país que lo tiene todo, que tiene políticas sociales que debieron haber existido desde cuando los mismos gobiernos a los que él sirvió, Sí. el querido amigo, en los cuales ni impidieron que la gente miara o orinara, ni impidieron que la energía fuera mala y cara, ni impidieron que los tigres de Ubiere hagan lo que hacen donde lo hacen, porque son sus aliados políticos, Y a los porque cuales, fueron candidatos sí. de ellos. Y a los cuales él no les enrostró No, todo a los eso cuales que les nunca se les enrostra lo enrostró eso, ni siquiera en un minuto. Ni siquiera en un minuto. Ni siquiera en un minuto. Entonces, el pueblo dominicano es más astuto, más intuitivo, más perspicaz de lo que se supone que sea, aún en la jungla. Ahí en la jungla el pueblo dominicano ha distinguido de manera sistemática, con un solo desvío, casi como para confirmar que también a los animales hay que llamarle la atención para que vuelvan al redil. Por eso los pastores existen, ¿verdad? Sí. Bueno, con Para un solo, llevar las ovejas al redil. llevar las ovejas al redil, con un solo desvío, el del 2000, gobierno al que sirvió mi querido Colombo y demás compartes, sirvió para que se llevara a este país hasta el fondo del abismo, no de la jungla, no, de la fosa de Milwaukee, que fue por donde se fue todo lo que ya se había avanzado, justo en el periodo gubernamental anterior, todo lo que se había avanzado, y se retrocedió hasta el punto de llevar el país a la quiebra, no solo de los bancos, como muy bien usted acotaba ayer en una conversación, sino a la quiebra de la clase media y los trabajadores que vieron reducir su calidad de vida, sus ingresos, el poder adquisitivo de sus salarios. Y eso sí era peor que quedó bendito AME. Pues por cierto, también ellos se lo llevaron por delante, la AME, que quizás por eso todavía hay AME que andan orinando o meando en la calle, porque se desmontó todo lo que se había hecho, incluido AME. Lo que pasa es que son lacras con las que la sociedad nuestra tiene que cargar y ha venido cargando, pero a las que ya tiene que hacerle frente. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Usted resuelve, sí, tú te quedas aquí, usted se queda en las cuatro esquinas, usted allá, usted allá, usted allá. Pero ¿quién le resuelve las necesidades a esos policías, a esa gente que está en la calle? Tiene que haber una logística planificada para que esa gente que hace ese patrullaje en esa zona tenga el lugar donde puede ir a obtener esos servicios, claro. Un sanitario, lo que sea. Es decir, tenemos que pensar las cosas en términos ya integrales. Eso es lo que nos está reclamando la sociedad. Y por eso yo estoy de acuerdo con el editorial que hace Claudio, escribe aquí, Claudio Acosta, que él dice, ok, vamos a penalizar a los pobres dos agentes de AMET, pero eso es una práctica tan común aquí, y ahora con quien la cargamos contra dos AMET, pero nunca antes pensamos en resolverle el problema que teníamos. Que no es contra dos AMET, es contra AMET. Y es contra una práctica, sobre todo, además de cuánta gente, no es de ellos solamente. O sea, hay que pensar en las cosas ya de manera abarcadora, todo lo que tiene que ver con una acción, cual que sea la que se vaya a llevar a cabo. Es decir,
ahí tenemos el problema de todos estos taxistas que donde quiera que ellos se colocan hay un meadero público y usted nada más tiene que pasar por donde están las paradas de taxistas para que usted vea el bajo, como decimos nosotros, porque no es un hedor, no es un vaho con H, ni cosa que no es un bajo, como dice la gente, que está ahí para uno darse cuenta de que donde hay un taxista hay un meadero público. Eso es un hecho. Entonces nosotros tenemos que buscarle solución a esto. En vez de estar en un minuto ensuciando el país, usted lo que tiene que decir es, llegamos a un punto y a partir de este punto nosotros tenemos que empezar a corregir las cosas. No es convertir, como usted ha querido, al país en un meadero público, porque no lo es. Eso no es verdad. Usted lo que quiere es arrimar, como se dicen, brasa para su sardina. Pero bien, hoy nos llega la información de que hay un proyecto, un decreto que viene por ahí, ya decía el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, para fortalecer las comisiones de veeduría del Estado. La veeduría, que existe en 20 y tantas, alrededor de 30 instituciones del Estado, esas comisiones de veeduría serán reforzadas, agregándole personas de diferentes otros sectores de la vida nacional, porque se quiere que haya una veeduría real, una veeduría que rinda cuenta de todo lo que pueda ocurrir en las instituciones a la sociedad. Ese es un punto también. Deberían rotar. También, bueno, pero ese es un punto también al que hemos llegado, al que arribamos. La sociedad tiene que ir haciéndose cada vez más transparente. El Estado, sobre todo, tiene que ir haciéndose cada vez más transparente. Y bueno, para hablar de estos temas de ética, para hablar de estos temas de valores, porque de eso es de lo que se trata, la sociedad dominicana está confrontada hoy con una visión de sí misma, con un proyecto de sí misma, y parte de ese proyecto es la revisión precisamente de cómo estamos nosotros en cuestiones como la transparencia, en cuestiones como esos mismos valores. Y nosotros tenemos aquí hoy una conversación con el doctor Daniel Vargas, que es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es filósofo y que es sobre todo un gran amigo del doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Usted sabe, ¿verdad? Del filósofo doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Y con ellos vamos a conversar dentro de muy pocos minutos precisamente sobre estos temas, sobre ética, sobre moral, sobre valores, etcétera, porque el doctor Daniel Vargas es un estudioso de estos temas y ha publicado recientemente además un artículo sobre los mismos temas. Así que usted quédese ahí porque vamos a hablar sobre eso en muy pocos momentos. Ayer mismo, bueno, ya estuvieron el presidente y el ministro de Educación entregando nuevos planteles escolares y nosotros tenemos que estar claros en que si algo va a transformar a la República Dominicana lo será la educación. La educación, esa tanda extendida, esa jornada escolar de 8 horas va a ser indudablemente la que va a construir la nueva República Dominicana, la que nosotros todos hemos estado aspirando en mucho tiempo. No hay otra manera de construir una nueva República Dominicana, sino a partir de la educación. Ya el ministro de Educación estuvo precisamente ha estado precisamente abordando estos temas fundamentales, como lo son la integración de la sociedad a la escuela, o de la sociedad y la escuela, a través de las asociaciones de padres y madres y de amigos de las escuelas. Él ha estado insistiendo, y eso es fundamental, en la integración de la comunidad a la escuela, de la comunidad y la escuela, porque la educación no es un asunto nada más de la escuela, es un asunto también de las comunidades, de las asociaciones, todas. La educación es del país, no es de los niños y de las niñas y de un sector y de otro, no, es del país.
Y aquí hay un especialista, por cierto, llamando la atención sobre algunos aspectos fundamentales de la educación que ya nosotros comentaremos en su momento, porque ahora lo que debemos ir es a esta conversación con el doctor Daniel Vargas, filósofo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y nos acompañará también el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Usted no se mueva de ahí para que hablemos de ética, de valores, de moral, de etcétera, y todos esos temas que están hoy en la primera línea, en las agendas de todo el mundo, no solo de la República Dominicana, no, de todo el mundo, porque esto está discutiendo en todo el mundo, porque es la propia sociedad, el propio sistema capitalista el que está en cuestionamiento, es el que está en cuestionamiento. La sociedad mundial, la sociedad humana, tiene que dirigirse a un nuevo sistema de cosas, porque lo que hemos venido viendo hasta ahora no resuelve los problemas de la humanidad, todo lo contrario, lo sigue agravando a niveles que vaya usted a ver. Quédese ahí para esta importante conversación, no se mueva.